¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches y gracias, como siempre, por acompañarnos en la señal del Heraldo Televisión. Les doy la bienvenida a esta mesa de análisis y debate político para hablar siempre de los temas más importantes de la agenda nacional. Hoy vamos a hablar concretamente del primer informe del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que se llevó a cabo el día de ayer, 1 de septiembre, pero también tenemos que ver si es el primer informe, el tercer informe, ha hecho 3 cortes de caja, pero también tomando en cuenta que cada mañanera es un informe distinto, son 5 días de la semana, por 8 meses, son 160 informes de gobierno. En final, estaremos analizando esta situación y todo, absolutamente todo lo que dejó cada uno de los puntos que expuso el presidente de México el día de ayer en San Lázaro. Por eso yo los invito a que se queden con nosotros para analizar este tema. Soy Maximiliano Espejel, bienvenidos, comenzamos. Este domingo, Andrés Manuel López Obrador presentó su primer informe de gobierno como presidente de la República. A 9 meses de su mandato, el Ejecutivo resaltó la creación de 300,000 empleos, un ahorro de 500,000 millones de pesos al quitar lujos y privilegios, además de tener finanzas públicas sanas, pero aceptando que existe un bajo crecimiento económico. La economía está creciendo poco, es cierto, pero no hay recesión. Además, ahora es menos injusta la distribución del ingreso. En su rendimiento de cuentas, López Obrador enmarcó una serie de cifras positivas durante su mandato. En beneficio a la población, se han otorgado apoyos para vivienda a 10,800 familias, más de 10 millones de estudiantes de educación básica reciben una beca y se entrega una pensión de 2,500 pesos mensuales a 8 millones de adultos mayores. La mayoría de los mexicanos apoya la transformación y están contentos, feliz. El robo de combustibles se ha reducido en un 94% y ello permitirá recuperar 50,000 millones de pesos este año. Además, solicitó al Congreso la eliminación del fuero a servidores públicos y la revocación de mandato, y acabar rotundamente con la corrupción y la desigualdad. Por eso, si me piden que exprese en una frase cuál es el plan del nuevo gobierno, respondo: acabar con la corrupción y con la impunidad. De acuerdo al AMLómetro, una iniciativa de la encuestadora Encol, el presidente López Obrador incrementó su aprobación social 3 puntos de mayo a agosto del presente año, registrando un 73%. Son los jóvenes entre 18 y 24 años y los adultos mayores quienes más aprueban la gestión del mandatario. Para los encuestadores, los problemas más graves del país son la inseguridad, después la corrupción junto con la economía y la falta de empleo. En temas de inseguridad, son los asaltos, robo a casa-habitación y secuestros los que más preocupan. La afinidad partidista sigue favoreciendo a Morena con un 26% en comparación a los demás partidos. Sin embargo, otro 45% de las personas encuestadas no se identificaron con ningún partido. A 9 meses de mandato, ¿será muy prematuro calificar el trabajo del actual presidente? Ingrid Montejano, Heraldo Media Group. Bien, para analizar entonces este tema que ha generado muchísima polémica, por supuesto, nos acompaña en la mesa de análisis político Mariana Gómez del Campo, secretaria de Asuntos Internacionales del CEN del PAN. Mariana, muchas gracias y bienvenida. Muchas gracias por la invitación, Max. Al contrario, siempre bienvenida. También saludo con mucho gusto a Soraya Pérez Munguía, ella es diputada federal del PRI. También muchísimas gracias, Soraya, y bienvenida. Gracias por la invitación. Al contrario. Y finalmente, saludo al doctor José Antonio Crespo, él es analista político y profesor investigador del CIDE. Profesor y doctor, muchísimas gracias. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo están? A ver, después de lo que escuchamos aquí sobre el plan, si se le puede decir así, lo voy a entrecomillar, más importante, que es el combate a la corrupción y la impunidad, como lo dijo en su discurso, este discurso que siempre pues parece que está calcado, como cada una de las mañaneras, como los 2 cortes de caja que había hecho anteriormente, podemos decir que verdaderamente sí hay un plan en contra de la corrupción, de la austeridad, de la inseguridad, de la economía. ¿Hay un plan definido después de ver esta incertidumbre que realmente es tangible y que se vive en nuestro país, Mariana? Bueno, primero yo creo que estamos viendo a un presidente soberbio, un presidente que no está haciendo lo que le corresponde
Me atrevería a decirlo de esta manera porque hoy en día lo vemos, sí, efectivamente, levantándose temprano para salir a sus mañaneras, pero la verdad es que no ha dado resultados. Por más de que te levantes temprano, si no tienes un plan, si no tienes un proyecto, porque el Plan Nacional de Desarrollo, si lo revisas, son buenas intenciones, no te dice ni los cómo, tiene errores ortográficos, es un plan hecho, pareciera que lo hicieron niños de primaria, esa es la realidad, y sobre eso se supone está trabajando el gobierno federal. Entonces, ¿qué veo? Un presidente que sí dice todos los días vamos a combatir la corrupción, pero realmente en el día a día no vemos que las cosas estén cambiando. Incluso podríamos hablar que hoy estamos peor que antes. Tenemos la economía estancada, una sociedad polarizada, tenemos también la violencia desatada. Las cifras son terribles, ¿no? En el informe mencionaba incluso que en su gobierno pues no se habían dado masacres, y dice uno, ¿y qué fue lo que ocurrió en Coatzacoalcos? En Irapuato, por poner un hace también ejemplo. 2 días claro, después. tenemos muchos ejemplos de que sí ha habido masacres y no vemos a un presidente asumiendo el rol de presidente, ver de qué manera puede darle resultados a los mexicanos en diversos temas. El de la corrupción es uno, pero ya lo decían al inicio, el tema de la inseguridad es algo que nos preocupa y no está ocupando al presidente ni tampoco a sus gobernadores. Y nosotros vemos, solamente por poner el ejemplo, Coatzacoalcos, presidente de Morena, gobernador de Morena, alcalde de Morena, y hasta el día de hoy no sabemos qué fue lo que pasó en Coatzacoalcos. Lo único que sabemos es que mataron a más de se habla de 26 personas y muchos más heridos. Sí, y una vergüenza esta discrepancia que existe entre el fiscal general de Veracruz y también el gobernador, que no se ponen de acuerdo para solucionar más allá de su puesto como servidores públicos. Sí, pero los pretextos también son muy cómodos. Tratarle Totalmente. de echar la bolita al de al lado, de por eso no se están dando los resultados, porque esta persona no está haciendo su trabajo. No, cada quien tiene que asumir su rol y hacer lo que les toca. Totalmente. Y no están haciendo lo que les toca. Totalmente. Soraya, el eje primordial, que es como yo lo veo, el eje motriz de cualquier persona, ya no se diga del presidente de la República, tendrá que ser la congruencia. Pero muchas veces y en muchos momentos yo he visto, no sé ustedes, su opinión es muy importante, una incongruencia en ciertos sentidos, y me refiero, es un presidente del pueblo, acercado a la gente, con una manera de ser muy coloquial, con gestos que siempre los pobres primero, etcétera, pero al mismo tiempo también invita y en primera fila a los empresarios más importantes de México, y tiene este doble discurso completamente incongruente con lo que él está plasmando. Más allá de lo que dice Mariana, y haciendo un análisis sobre diferentes puntos, ¿cuál es tu lectura de lo que vimos y escuchamos ayer en el informe? Pues para mí fue una mañanera más, mucho discurso, mucha demagogia. Entonces son y 160 informes de gobierno hasta el momento, bueno, más los 3. Y cero logros, pero sí hay una congruencia en él, la constante de la ilegalidad, y eso es algo que nos debe alertar a todos los mexicanos. Como ustedes saben, el 69 de la Constitución establece que tiene que entregarle el informe por escrito, porque ese sí es un cambio que se hizo desde 2008, a nosotros, a los diputados, al Congreso de la Unión en general, y lo que él decidió fue que la práctica secundaria que sí se acostumbra, que es que después de presentar el informe lo haga frente a un público, pues no, lo hizo antes. Y ya ni decir de la mesa directiva, que como ustedes saben, el sábado votaron en contra la rotación de la mesa directiva. Pero ¿por qué digo incongruencia? Porque eso es un ejercicio de transparencia y si su bandera es ir contra la corrupción, entonces no es incongruente eso. Lo que es congruente, te digo, es la constante de la ilegalidad, pero es súper incongruente porque está atentando contra la democracia. Justamente la ley orgánica del Congreso lo que establece es que hay una rotación de la mesa directiva y está atentando contra la democracia. Mi pronóstico es que efectivamente mañana se va a cambiar la ley, no la van a hacer retroactiva, van a quedarse con la mesa directiva, y yo incluso me atrevo a pronosticar que va a ser una glosa del informe muy compleja, porque podría darse el caso en que decidieran que está suficientemente analizado con el informe por escrito y no quieran que se presente ningún secretario a discutir la glosa del informe. Doctor Crespo, ¿cuál es su lectura al respecto de lo que dice Soraya y también Mariana? ¿Está de acuerdo? ¿Discrepa? No, pues, lo que estamos viendo el día de ayer es
el hecho mismo de que haya adelantado, digamos, el informe, que le haya puesto el tercer informe, tiene un significado político, por supuesto. Por eso es el tercer Yo me dirijo directo al pueblo, no a través del Congreso, aunque el Congreso, en una democracia representativa, es la representación legítima del pueblo, pero no, yo me contacto directo con el pueblo, por eso incluso lo hizo antes de entregar el informe. Y el hecho de que haya puesto el tercer informe es porque en las otras 2 ocasiones también era, pues, digamos, una plática directa con el pueblo. A los 100 días, que en realidad es una práctica que inició en Estados Unidos, pero es informal. Y luego en la celebración del primer año de su triunfo, que es un acto partidista, porque está celebrando un triunfo de un partido, claro. no es del pueblo, no es del... Y sin embargo ya lo oficializan como un informe de gobierno. El hecho que ayer haya aparecido tercer informe de gobierno es el acto partidista de celebración de su triunfo, ya es un acto de gobierno oficializado, claro. ¿no? Entonces se están mezclando totalmente como en los tiempos del viejo PRI, ¿Y esto por qué el lo Estado hace? con el ¿Para gobierno. generar una confusión? ¿Por qué se sale primero del Porque protocolo? es parte del hace discurso. estas mecánicas? Es parte del discurso. Además, yo he insistido mucho en que sacar adelante la fecha del 1 de julio es para darle lugar histórico de la Cuarta Transformación. Claro. Entonces, 16 de septiembre, 5 de febrero de la Segunda Transformación, 20 de noviembre y 1 de julio. Claro. Y entonces todos los 1 de julio va a dar Y un informe y una... lunes, martes, miércoles, jueves y viernes de cada semana. Por eso, ¿no? pero él está resaltando claro. el 1 de julio para darle el nivel histórico de la Cuarta Transformación, la fecha que inicia la Cuarta Transformación, dando por hecho que efectivamente su gobierno va a estar al nivel histórico de las otras 3 transformaciones históricas de México. Totalmente. A ver, tomando en cuenta que podría existir algunos enemigos de Andrés Manuel López Obrador directamente y hablando de partidos, Morena se puede convertir en un enemigo de Andrés Manuel López Obrador por todas estas discordias que se han estado generando también al interior del partido y que a él, de alguna manera, no lo pone en una posición estable. ¿Tú cómo ves Yo sí creo que al día de hoy Andrés Manuel tiene el control absoluto de Morena. A mí lo que está pasando, y ya lo decía la diputada en la Cámara... ¿Qué tal con sus declaraciones? Yo renuncio si no hay... Sí, pero es un poquito para sacudir algunas cabezas de Morena que están haciendo las suyas, porque, como ustedes saben, en su momento, cuando estaban en el PRD, estas tribus, cómo peleaban sobre todo por los temas de la Ciudad de México, cómo peleaban las posiciones de poder en la Asamblea Legislativa, en el gobierno de la ciudad, es muy común entre ellos, incluido el mismo Andrés Manuel, tenía su propio grupo. Esa es una realidad. Pero hoy me queda claro que él sigue mandando en Morena. Él es el presidente de la República y él es alguien que no le gusta que se mueva una hoja sin su consentimiento. Entonces, lo que yo veo hoy en la Cámara de Diputados, que algunos dicen, ay, es que se está perdiendo el control, ¿no?, de los diputados, es que algunos quieren que no se dé la mesa directiva, Acción Nacional, es que además no es una concesión de Morena, está en la ley. Claro. El segundo año le toca a la segunda fuerza política y el tercer año le toca a la tercera fuerza política. Así ocurrió en su momento en el Senado de la República, que teniendo muy poquitos senadores, el senador Barbosa fue presidente de la mesa directiva y lo mismo ocurrió en la Cámara de Diputados. Y no es casualidad que hayan puesto a votación una planilla y no hayan alcanzado las 2/3 partes. Esto fue totalmente orquestado. Son acuerdos de la Junta de Coordinación Política que se respetan. ¿Por qué? Porque en política lo más importante es la palabra, por un lado, y el respeto a la ley. A mí me resulta increíble que mañana vayan a modificar a su antojo la ley para poderse quedar los 3 años al frente de la mesa directiva y poder tener control de todos los órganos dentro de Cámara de Diputados. Bueno, ya hicieron el ejercicio en Baja California con la ley Barbosa. La ley Entonces, ¿por qué Bonilla. sorprendernos? La ley Bonilla en perdón. Baja California, efectivamente. Ahora vienen con esto en la Cámara de Diputados. ¿Y qué nos espera? La revocación de mandato. ¿Qué va a pasar con la revocación de mandato? Sí. Son alertas que tenemos que tener todos los ciudadanos, y yo quiero compartir aquí que incluso el día de mañana acudiremos ante la Organización de Estados Americanos porque creemos que estos golpes antidemocráticos hay que hacerlos notar en el mundo. No hay que tardarnos. En Venezuela se tardaron mucho tiempo en dar a conocer lo que estaba pasando. Hoy tenemos todas las posibilidades a través de las redes sociales, de los medios de comunicación, tenemos muchos elementos que nos ayudan a poder comunicar lo que está pasando en México. Y entre todos tenemos que aglutinarnos
para poderles arrebatar el Congreso en el 2021 y enderezar este país, que no va a estar sencillo. Pero esa mayoría en el No va a Congreso estar fue sencillo. votada democráticamente, si se le puede decir así, por la gente. Entonces, ¿cómo tratar de No, pues hay que cómo erradicar trabajar, eso? hay que trabajar y hacerle notar a la gente que los resultados que están todos esperando, Pero la gente, que el 50% son pobres, el 50 millones de pobres son los que mantienen a López Obrador, un 70% Max, todavía. ese es el trabajo que nosotros tenemos que hacer Claro, en las de popularidad. estructuras, ese es el trabajo que tenemos que hacer todos los que no coincidimos. Es un trabajo con esta titánico, Mariana. Por supuesto, es un trabajo titánico. ¿Va a alcanzar 6 años Es para un hacer ese trabajo trabajo? titánico, hay que hacerlo. En Acción Nacional tenemos un buen número de gobernadores, tenemos un buen número de alcaldes y hay que empezar en las estructuras de abajo para arriba. Pero a ver, literal. ¿alcanzará para el 2021 y alcanzará también para los 5 años que Pues quedan de gobierno? tenemos que hacer todo lo que esté en nuestras manos para que alcance para el 2021. Si nosotros no recuperamos el Congreso en el 2021, yo veo muy difícil con lo rápido que van, porque ellos, ¿qué quieren? Ellos construyen destruyendo. Esa es la realidad. La Pero a cuarta ver. transformación construye destruyendo. Están tratando de desaparecer instituciones que funcionaban en este país y hoy están yendo por el poder, por el totalitarismo en el poder legislativo y también quieren apropiarse del poder judicial. Correcto. Y nosotros tenemos que alertar a la población de la importancia de que esto no debe ocurrir en nuestro país, lo que nos costó llegar a este momento de, bueno, a nuestra joven democracia, porque no tenemos tantos años de ser un país democráticamente activo, ¿no? Con estos cambios de PRI a PAN, de PAN a PRI, de PRI a Morena, no son muchos años. Entonces tenemos que alertar a la población. Totalmente. Me parece importante. Pero a ver, siendo autocríticos, siendo conscientes, haciendo esta introspección, este análisis, podemos decir que parte de esto que está sucediendo fue un poco causa del PAN y del PRI, porque es un hartazgo político en general de la sociedad que sucediera lo que pasa ahora. ¿Cómo ven ustedes esta Lo que es esta una realidad es situación? que México no va bien. Solamente para cerrar el tema de mesa directiva, es además alarmante o sospechoso que hayan hecho la votación de la planilla por tablero y no por cédula, que es de alguna manera secreto. Sí. Se me hace que incluso no tenían los votos y decidieron ponerlo en tablero para que fuera la directriz muy, muy abierta Para que no se atrevieran. y no se atrevieran a votar en ¿Pero contra. no es eso anticonstitucional? No, si la No, ley permite que tiene- sea Es por una pregunta. Tiene la cédula, posibilidad. por cédula Sí. o electrónico en este caso, no en todos, pero en este caso sí. Bueno, México no va bien, yo creo que eso es lo primero que tendríamos que comunicarle a la ciudadanía, y ya lo comentabas tú al inicio del segmento, no está creciendo el país, lo dice el INEGI, lo dicen los organismos internacionales, y obviamente cuando no crece el país no hay empleos. Tenemos 40% menos empleo en el periodo acumulado versus el año anterior. ¿Y qué pasa con los 70. datos en donde dice que hay 300,000 empleos más generados Sí, pero porque no sé de dónde saca Porque esos siempre datos. tiene otros datos el Claro, No sé de pero dónde- los dijo, ¿no? O Pero sea, eso es- fíjate lo terrible de los empleos que tenemos. O sea, tenemos 20,000 nuevos empleos, pero temporales, y se destruyeron 4,000 empleos formales. Los 16,000 empleos que se crearon en este último mes, que tenemos cifras oficiales en julio, son puros empleos temporales, lo cual significa que hay una precarización del trabajo en nuestro país. Entonces, podrá haber alguna fuente de trabajo, sí, pero no es formal. Y eso al final también lastima a todos los mexicanos. Correcto. Doctor, ¿qué opina también de parte de este discurso en donde dijo que él va a separar o está separando lo político de lo económico? Sabemos que el talón de Aquiles de esta administración es lo económico y la seguridad. ¿Se está lavando las manos con hacer estas declaraciones? Bueno, es que fue uno de los puntos centrales que siempre manejó él, decir, aquí hay una vinculación entre poder económico y político, hubo mucho de eso sin duda alguna, la pregunta es hasta dónde va a llegar en eso. Y si el problema es que, por ejemplo, para lograr o para mandar el símbolo de que efectivamente iba a romper con el poder económico, por lo menos en términos de no estar subordinado a los grandes empresarios, echó para abajo el aeropuerto de Texcoco, con costos enormes para el país, costos de oportunidad, con mensajes en el sentido de que no hay confianza jurídica para las inversiones. Eso ya se está traduciendo, digamos, en 0% de crecimiento, por el símbolo de decir, a mí no me van a imponer. 0.01 para que no se diga que hay recesión, ¿no? No, Que es una aproximadamente desaceleración. el 0%, que eso en parte consecuencia, Claro. no solo la decisión en sí de desconocer un acuerdo de ese tamaño, sino la forma como tomó esa decisión, con consultas sesgadas, por fuera del marco de la ley. Entonces, todos esos son mensajes que
inversionistas nacionales y extranjeros están diciendo, no, pues esperen, vamos a ver qué pasa, porque esa forma de tomar decisiones económicas no nos genera confianza. Entonces, depende de cómo lo hagas también. Claro que tienes que poner un freno, digamos, a muchos privilegios, pero por otro lado dices, oye, pero pues, ¿qué no también está haciendo algo por el estilo, con adjudicaciones directas? Cuando tiene a parte de esos empresarios... El 80% de las licitaciones del gobierno federal fueron entregadas directamente. Entonces eso era parte de lo que había que resolver, ¿no? Claro. El capitalismo de cuates, bueno, pues está cambiando de cuates y a veces son los mismos, porque muchos de los empresarios que él ubicó como parte de la mafia del poder gozan ahora de contratos multimillonarios y preferentes en este gobierno. Entonces, ¿hasta dónde sí lo va a hacer o no? Claro, Si es deseable, sí es deseable, como muchas otras metas que pone López Obrador. O sea, ¿quién no quiere que haya mejor distribución del ingreso? Claro. ¿Quién no quiere que crezcamos al 4% y al 6%? ¿Quién no quiere que se acabe la corrupción y la impunidad? Pero depende de cómo haga las cosas y de hasta dónde lo va a hacer. Porque en el combate a la corrupción hasta ahorita lo que hemos visto es, me voy contra 2 o 3, como le hacían antes, como le hacía el PRI también, 2 o 3 que resulta que eran enemigos del gobierno en turno, del presidente en turno. Sí, exactamente. Los pero en cambio, cuando manera. sale una investigación de Bartlett, que habría que ver, ahí no, yo le tengo confianza. Y además entonces le dio el espaldarazo. Es un criterio, terrible. Es un criterio Pero bueno. parcial y es un criterio selectivo y político de la aplicación de la ley. ¿Vamos a combatir así la impunidad? Pues no, ese es el esquema que durante muchos años prevaleció y que no resolvió ni la impunidad ni la corrupción. Totalmente, y me parece que hacer historia y recordar esta parte es indispensable, y sobre todo, doctor, que toca el tema de Bartlett. Recordemos que él también fue parte indispensable en aquella votación, en aquella etapa en donde él estaba haciendo justamente este conteo de votos, o estuvo interviniendo justamente en el conteo de votos, que de alguna manera fue una de las que Andrés Manuel López Obrador dijo que le robaron, que fue la segunda... de entrada en 1988, que se le cayó el sistema al señor Bartlett. O sea, yo creo que él es un personaje muy cuestionado. Por eso a mí me resulta increíble que cuando sale una investigación, por lo menos lo que debió haber dicho el presidente es que corra la investigación y caiga quien caiga, aunque sea mi compadre, aunque sea muy amigo mío, aunque sea contemporáneo, porque al final del día los dos vienen del PRI. Pero Rosario Robles fue amigo suyo. Por eso. Bueno, fue, y fue, luego ya no. Claro. Fue, luego Y ya luego fue no, y enemiga. Bartlett a lo mejor dejó de serlo en algún tiempo y ahora se reencontraron, no lo sé. Pero aquí yo creo que lo importante es señalar, no podemos permitir que la Cuarta Transformación haga justicia de manera selectiva. Ese es el punto, eso es lo preocupante que vemos por parte del presidente y no digo por parte de la secretaria de la Función Pública, porque al final del día la secretaria hace lo que le dice el presidente. Tienen muy poco margen de maniobra los secretarios de Estado. No es como antes, que el secretario tenía cancha para operar, para impulsar proyectos. Ahora todo pasa por el escritorio del presidente y esa es la realidad. Y por eso vemos tan malos resultados en un tema que le preocupa a la población, que es el tema de la inseguridad. Si tú revisas todas las estadísticas, primero llevan más de 23,000 muertos. Tanto se quejaron de los muertos de Peña, de los muertos de Calderón. Este gobierno lleva más de 23,000 muertos. La Guardia Nacional no está funcionando. O no ha sido desplegada completamente en los lugares estratégicos, porque estamos hablando de más de 53,000 elementos. Sí, pero hay más de 5,000 elementos en Veracruz. Totalmente. ¿Para qué le está sirviendo al gobernador tener más de 5,000 elementos de la Guardia Nacional? Y con la carencia de la Policía Federal, que no se incorporó tampoco ¿Qué a la es lo Guardia que está Nacional? pasando? Que la Guardia Nacional lo que está haciendo hoy es persiguiendo a los migrantes. Eso sí lo están haciendo, en lugar de estar cuidando y velando por la seguridad de los ciudadanos. Las extorsiones aumentaron en un 41%, los feminicidios aumentaron en un 21%, los secuestros en un 50%. Y tienes a un presidente que en su informe le dedicó 3 minutos al tema de la seguridad, siendo un tema fundamental, seguridad y el tema económico. Que son los dos temas ¿No? más demandados claro. en este momento, Soraya. Sí, y además quisiera retomar, porque el doctor abrió un segmento bien interesante que es la inversión pública. Todos hemos solicitado que se aumente la inversión pública, sabemos que la inversión pública es un detonante del crecimiento económico. Claro. Sin embargo, la inversión pública solamente es el 15% del total de la inversión, el 85% es inversión privada. Así es. Pero por eso es que ese 15% tiene que ser una inversión bien inteligente
tiene que ser una inversión bien estratégica para que se detone y le dé confianza a los inversionistas. Lamentablemente, los proyectos que decidió impulsar en este año son proyectos de servilleta, es el Tren Maya, el aeropuerto en Santa Lucía, y la cereza del pastel es la refinería de Dos Bocas. Un proyecto que, además de que no tiene ni pies ni cabeza en materia financiera, económica y ambiental, que es a mi gusto la más delicada. Sobre todo porque no hay un manifiesto de impacto ambiental y se hizo ya sin tomar en ya cuenta. tiene su manifiesto, sí, pero antes lo hicieron tuvo que haber sin hacer él. después, lo tuvieron que hacer antes de que pusieran, entre comillas, la primera piedra. Iniciaron sin tener claro, la manifestación de impacto ambiental. Hoy la tienen, y la tienen tan condicionada, porque tiene muchas limitantes la manifestación, que hasta tuvo que renunciar el director ejecutivo de la CEA. Y lo más lamentable es que todas estas decisiones en materia energética, que hoy debería ser el motor económico de nuestro país, nos está poniendo justo en lo contrario. Han puesto en calidad de alarma a las finanzas de la empresa productiva del Estado, de Pemex, que ha tenido que cambiar, le han cambiado la calificación, y es justamente porque se están empeñando en hacer la refinería de Dos Bocas. Y lo lamentable es que si tú pones en riesgo las finanzas de la empresa productiva, inmediatamente pones en riesgo las finanzas de todo el país. Recordemos que 1 de cada 4 pesos del gasto de gobierno proviene de las finanzas de Pemex. Ahora, a mí me preocupa que realmente puedan cumplir con los requerimientos que dice la manifestación de impacto ambiental, que son reportes periódicos. El talón de Aquiles de esta administración ha sido la transparencia. Entre más solicitudes de transparencia hagamos, yo he hecho más de 200, tan solo en el caso de la refinería, y jamás contestan. O contestan lo que quieren. O contestan con información mutilada. Mis seguidores en Twitter dicen que es la transparencia color chapopote de esta administración. Eso no ayuda a la inversión y no ayuda al crecimiento económico. Correcto. Conclusiones, también una conclusión, un minuto, doctor. Conclusión es de que las cosas no se ve que vayan por el rumbo indicado. Con lo que tenemos en estos 9 meses ya se sabe que pueden cambiar, que es muy pronto, pero efectivamente de los objetivos que ha planteado López Obrador y que la mayoría de los mexicanos queremos que ocurran, si no tomas decisiones adecuadas y si no estás dispuesto a oír a expertos, a críticos, ni siquiera a los que están dentro de tu gobierno, por eso salió Carlos Ursúa, por ejemplo, si no estás dispuesto a oír para corregir y a debatir con interlocutores que tú reconozcas como legítimos aunque estén del otro lado, pues así es la democracia. Si tú de entrada los descalificas como reaccionarios, etcétera, no va a haber un debate racional a nivel nacional para dirigir adecuadamente este gobierno y las decisiones públicas en aras de lo que él mismo ha propuesto y prometido. Entonces, en ese sentido, puede no corregir con los errores que cometa, algunos sí los ha corregido, otros no, y no conseguir lo que se ha ofrecido. Y lo estamos viendo en materia económica claramente y en otras también. Lo de la inseguridad está fuera de control por lo pronto. Ojalá se corrija, pero ahorita está fuera de control. Totalmente. Pues se terminó la primera media hora rapidísimo. Vamos a hacer un corto de caja. Doctor José Antonio Crespo, muchísimas gracias. Soraya Pérez, muchísimas gracias. Mariana Gómez del Campo, muchísimas gracias por participar en esta mesa de análisis. No será la primera, serán muchas, porque tenemos que, como lo dijiste bien, darle seguimiento no solamente a las palabras y a este enlace. Apenas llevamos 9 meses. Apenas llevamos 9 meses, exactamente, y lo que nos espera. Entonces tendremos que hacer también como medios de comunicación estos análisis puntuales constantes para saber efectivamente que si esto que se habla también se lleva a la materia en su debido momento y sobre todo en temas como ustedes bien lo dicen, en lo económico y en la seguridad, que son las principales demandas y las urgencias más importantes que tenemos en este momento. Hacemos entonces esta pausa y regresamos en un momento más con Análisis Político. Muchas gracias por continuar con nosotros en esta segunda parte de la mesa de análisis político, que estamos platicando acerca de lo que dejó el primer o el tercer informe de gobierno del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ayer 1 de septiembre. Estamos en esta segunda mesa de análisis con Salomón Jara, él es senador por Morena. Muchísimas gracias, senador, y bienvenido. Muchas gracias, Max. También está con nosotros Guadalupe Acosta Naranjo, expresidente nacional del Partido Revolucionario Democrático. También muchísimas gracias, ex senador, y bienvenido. A ti, muy amable. Gracias, Guadalupe. Y finalmente está con nosotros Gustavo Madero, él es senador por el Partido Acción Nacional. También muchísimas gracias, senador, y bienvenido. Gracias por la invitación, Max. Pues a ver, después de la primera parte en donde desmenuzamos ciertos puntos importantes, habrá que hacer igualmente en esta ocasión un corte de caja. Empiezo por usted, senador Madero, acerca de su lectura de lo que escuchó, lo que vio y lo que refleja este primer informe de gobierno del presidente. Pues cada vez queda más claro
que la misión que siente Andrés Manuel López Obrador es la de ser un líder moral, más que un presidente o un jefe de Estado. Eso como que no se le da. Él quiere, pues, influir valores, cartillas morales, regañar y dividir entre buenos y malos y perdonar a unos. Esa visión un poco mesiánica, idílica, que se aleja cada vez más, porque cree que los resultados se iban a dar por arte de magia. Yo creo que para él debe estar muy frustrado a estas alturas del campeonato, porque pues nunca encontró los 500,000 millones de pesos que por ahorros y por corrupción iban a aparecer en algún cajón, o que se iba a acabar la inseguridad porque ya él era presidente y todo el mundo iba a decir, oye, pues qué buena onda, ya vamos a ser buenos los mexicanos. Esas cosas no están sucediendo y bueno, pues lo está contradiciendo la realidad y él sigue un poco con esa onda de tirar rollos y de estar así. La gente está contenta porque pues dice, pues es un chavo buena onda, es alguien que tira buen rollo, pero no está dando resultados, la realidad no lo está acompañando. Pero a ver, senador, ¿es una cuestión de popularidad? Sí. ¿O es una cuestión de resultados políticos, económicos, sociales, en fin? ¿De qué se trata? Porque El sí pueblo sabemos está que enamorado, el 70%, el sí. pueblo está enamorado de Andrés Manuel López Obrador. Es un presidente popular, pero no quiere decir que sea un presidente que esté haciendo bien las cosas. O sea, tú puedes estar una chava enamorada de un chavo porque está muy guapo, pero no quiere decir que le esté haciendo bien a ella o que la está apoyando. Nomás es un chavo popular. La gente quiere que ande en avión comercial, en su yeta, eso está suave, pero no está siendo buen presidente de la República, no está uniendo a México, no está generando crecimiento, inversión, empleo, confianza, ni seguridad. Y en este tenor, senador, antes de ir contigo, Guadalupe, vamos a escuchar las palabras de Andrés Manuel López Obrador, que habla justamente de lo que usted refiere. Con lo conseguido en apenas 9 meses para servir, bastaría para demostrar que no estamos viviendo un mero cambio de gobierno, sino un cambio de régimen. Mientras los que se oponen al cambio viven aturdidos y desconcertados, la mayoría de los mexicanos apoya la transformación y están contentos, feliz, feliz, feliz. Entonces, Guadalupe, en este caso, tú te sentirías aturdido, te sentirías desconsolado porque eres parte de la oposición y no este porcentaje del que Andrés Manuel López Obrador Bueno, habla. Andrés es un extraordinario comunicador, pero cuando yo miro estancias infantiles sin recursos, cuando miro las instalaciones del Seguro Social sin medicinas, cuando veo que intenta estar en la boleta electoral para influir en la siguiente elección, cuando miro que está armando los programas sociales con militantes de su partido sin reglas de operación, cosa que ni el PRI se atrevió a hacer en su momento, entonces yo me siento enojado, encabronado, porque no es lo que él prometió ni por lo que luchamos tantos años. Claro. No luchamos por restaurar un sistema autoritario. Veníamos de un sistema autoritario para ir construyendo instituciones democráticas que lograran los contrapesos necesarios. Correcto. Y Andrés Manuel tuvo millones de votos, producto de nuestras fallas como partidos políticos tradicionales, eso es innegable, pero lo que le daban era esperanza, lo que él generaba era cambio, y lo que hoy hay es desilusión. Y sí debemos de tener cuidado, porque si la esperanza que se asentó en él y si el cambio que se esperaba en él no se da, entonces tenemos la necesidad de reconstruir a la oposición democrática para evitar que pueda llegarnos alguien como en Brasil, que pueda llegarnos alguien como en Venezuela o en otros lugares, que ante la tristeza, inconformidad y decepción de quien parecía sería el cambio y está actuando igual o peor que como se actuaba anteriormente, puedan ir por alguien autoritario más que Andrés. Entonces, no, yo no estoy feliz. Yo estoy encabronado, porque él tiene una responsabilidad histórica a la que no está cumpliendo ni a la altura de esa responsabilidad. Y respondiendo, como lo dice el exdiputado
expresidente nacional Guadalupe. Salomón, hay muchas gentes, como lo dice él, encabronadas, que están desilusionadas, que están desoladas y que viven con una incertidumbre, no solamente después de estas palabras que consideran una incongruencia con lo que se vive realmente, pero sobre todo en temas económicos y de seguridad, que son en los que me quiero enfocar. Tomando en cuenta lo que pasó en Coatzacoalcos, tomando en cuenta lo que pasó en Guanajuato y en muchos lugares, en Guerrero, en Michoacán, etcétera, ¿qué posibilidades o qué esperanza le da a la gente, y siendo un representante del partido que representa también el presidente de México, qué posibilidades hay de que esto, con los planes de la Guardia Nacional y con los planes de seguridad que él ha establecido, cambie, sobre todo en estas materias que son las más demandadas por la gente actualmente? Salomón. Muchas gracias, Max. Bueno, te quiero decir que son 9 meses. En 9 meses no se va a cambiar los 30 años de malos gobiernos, tanto del PRI como del PAN. Pero tampoco ir para Entonces, en 9 meses no. Llega el primer informe constitucional y tercer informe con un modelo diferente el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Llega con este tercer informe con el 70% de aprobación y de hombres felices. Porque abajo hay una felicidad inmensa. El 30% o 20%, 15%, están enojados. ¿Por qué están enojados? Porque se les ha quitado los privilegios que gozaban, que tenían, disfrutaban de lo que hacían los que gobernaban nuestro país, que estaban al servicio de unas solas cuantas personas. Estaban a favor de unos cuantos que eran los más privilegiados. Hoy se está atacando desde arriba la corrupción y se han hecho actividades muy concretas. Ahí está Pemex, para quitarle aproximadamente 60,000 millones de pesos que se robaban en Pemex, los guachicoleros de arriba, los que gobernaban este país. Esa es una acción concreta. Y también se les ha quitado a los que mal gobernaban este país los privilegios que tenían. Los presidentes de la República tenían subvenciones millonarias. Se está desmantelando al viejo régimen, efectivamente, de manera pacífica, no autoritaria, democrática, porque la sociedad está participando. Y eso es lo que no les gusta a algunos. Están cambiando las reglas de juego en este país. Acabar con la corrupción y con los privilegios. Hoy se está llevando a cabo los programas de manera directa. Habían intermediarios. Imagínate, en la Cámara de Diputados, 50,000 millones de pesos para las bolsas que tenían antes los diputados, los senadores, tenían sus comisiones para poder llegar a hacer obras paralelas. Entonces, claro que están enojados y deben estar muy encabronados por esto, pero la gente lo que quiere y lo que está viendo y está recibiendo ya de los programas sociales de bienestar, y eso es lo que nos da mucho gusto en este nuevo gobierno, en este nuevo régimen, porque fracasó los gobiernos que tuvieron en su momento tanto el PAN como el PRI en el 2000 y el 2016 en esta renovación de cambio de gobierno, fracasaron. Y hoy estamos en una transición seria, franca y de manera profunda. Y eso es lo que estamos haciendo. Guadalupe, derecho a réplica de estas declaraciones. Mira, cuando dicen de 30 años, se me hace que a veces no sacan bien las cuentas. 30 años son 5 sexenios. Sí, correcto. Estamos hablando de 3 sexenios anteriores. Sabes que el sexenio anterior al quinto es el de López Portillo, entonces estábamos bien. O el de Echeverría, que fue 36 años después. O el de Díaz Ordaz. ¿De qué 30 años hablas, Salomón? No, 30 años hace López Portillo. Y después Luis Echeverría y después Díaz Ordaz. No salgan con demagogia. La gente no está feliz. La gente le tiene confianza a Andrés, le dio el voto. Y la gente pide resultados, no son borregos. Y ustedes ofrecieron acabar con la inseguridad. ¿Está más abajo la inseguridad? ¿O no hay ahora más de 20,000 muertos en este periodo? ¿Creció la economía? No creció, creció a 0. A 0%. Estamos con mayor democracia, están atacando al INE, a los órganos autónomos, interviniendo en los estados, presionando a los medios de comunicación. No, Salomón. Luchamos y ahí nosotros pudiéramos apoyar
Si él va por un cambio de régimen hacia la democracia, no hacia el autoritarismo. Ahora resulta que todos se quieren reelegir. Porfirio Muñoz Ledo, no el de tu pueblo, no Porfirio Díaz, se quiere reelegir. Martí se enojó porque no lo dejaron reelegirse. Bonilla, la ley Bonilla, lo pasan de 2 a 5 años. La ley Garrote. ¿De veras luchamos por tener una ley Garrote en Tabasco? No, Salomón. Convóquenos a cambios democráticos y ahí nos van a encontrar. Pero si van por la regresión, también nos van a encontrar enfrente y entenderán que es un tema de causas, no un tema de que queremos que le vaya mal al país. No estoy hablando de los moches. Eso de los moches lo hacía un señor que es gobernador de Puebla. ¿Cómo se llama? Miguel Barbosa. Él era el de los moches, el de ustedes. Eso de los moches lo hacía, ¿cómo se llama? Corrodi, ese que está ahí con ustedes, ese lo hacía Corrodi. Eso de los moches lo hacía Napito. Eso de los moches lo hacía El Tomate, Serrano, todos los que están con ustedes ahora. No. Lo que necesitamos es caminar hacia un cambio de régimen, pero para la democracia, no para el autoritarismo. Y no pueden pensar que todo el que critiquemos, porque entonces renegaríamos de cuando fuimos oposición y lo hicimos, es traidor a la patria. No, nosotros queremos y vamos a luchar por un cambio de régimen, pero para ir a la democracia, no al autoritarismo. Antes de ir con usted, senador Madero, regreso contigo, Salomón, para que tengas este derecho también de réplica de lo que dice Guadalupe. Claro, mira, yo te quiero comentar que en el informe que el presidente de la República dio a conocer el día de ayer, bueno, reconoce que no hay crecimiento económico, ¿cierto? Pero un crecimiento sin desarrollo no es crecimiento. ¿Qué pasó en los gobiernos neoliberales? Cuando comento que son los 30 años, 35 años, es de Miguel de la Madrid con el cambio de política económica en nuestro país, que profundizó la pobreza a 52 millones de mexicanos pobres. ¿Qué significa? Pero en ese año no había 52 millones de pobres, esos hay ahora. No, esto que se profundizó en estos 35 años. Yo lo que estoy comentando es que este periodo neoliberal es el que más nos ha afectado. Ahora, cuando comentan de que no hay crecimiento, qué bueno que lo dice y el presidente lo comenta también, pero quiero decirles que cuando hagan un análisis económico, que también lo hagan a nivel regional y a nivel mundial. La CEPAL dice que el crecimiento económico en este año va a ser de 1.7. Crecimiento en Argentina es de menos 1.4. O sea, esas son las expectativas de CEPAL, pero con base en no qué, lo senador? valoren desde el punto de vista de que en México estamos mal. Claro que estamos mal económicamente a nivel mundial, el pleito entre China y Estados Unidos, el problema de Inglaterra con la Unión Europea. Claro que hay estos problemas económicos y ellos nada más quieren ver la aldea, pero no ven todo. Entonces, ¿qué quiero comentarles? Que el pueblo no es tonto. Tonto es el que cree que el pueblo es tonto. ¿Por qué lo digo? Porque hoy el pueblo está con Andrés Manuel, no por solamente popularidad, por la forma de gobernar, porque tiene una gran autoridad moral y política. Es un estadista, es un hombre que sabe gobernar, lo hizo en la Ciudad de México y lo hizo bien, y creo que va a ser el mejor presidente que va a tener México en estos últimos años. Senador, adelante. Mira, yo creo que México no se merece una decepción de un presidente que obtuvo un respaldo muy amplio en las urnas. Histórico. Producto, pues, de historia moderna de este siglo, sí. Producto mucho del desencanto y de los errores. Pero, digo, Fox tenía igual o mayor popularidad a estas alturas del campeonato que la que tiene Andrés Manuel. El problema, Fox nos falló en que no desmanteló un régimen que queríamos que se desmantelara y construir uno nuevo. A mí me preocupa que Andrés Manuel va por el mismo sentido. Se está construyendo un proyecto para sí mismo y para su partido y no para cambiar a este país con un nuevo modelo. ¿Qué está cambiando? Que los pinos que ya son, eso es lo que presume en su informe, no es informe. El informe acaba de llegar ahorita a la Cámara de Senadores, hoy en la tarde llegó. Lo que presentó fue otra mañanera
y es un disco rayado, no trae nada, no es un estadista, no tiene una visión de políticas públicas. Entregar dinero directo a la gente, no hay país en el mundo que haya salido adelante. Necesitas dotar de capacidades personales e institucionales. Eso es lo que se necesita en el país, no repartir dinero. Él está haciendo un proyecto político para reeditar al PRI ahora como Morena. Está haciendo clientelas, tener gente que le da dinero y que depende y que esté pidiéndole siempre para poder estar con él, porque si no le vas a quitar, como antes te quitaba el PRI, los apoyos sociales. Eso no es ser un estadista, no está teniendo capacidad de enfrentar al crimen, la delincuencia organizada, no tiene capacidad de negociar con Estados Unidos, no tiene capacidad de generar crecimiento, confianza, nunca te va a hablar de innovación o de futuro. Él es puro pasado, es trasnochado, es nostálgico, porque se quedó como un médico de recetas viejas y medicamentos obsoletos, que a lo mejor te sabe hacer buenos diagnósticos, no te lo niego, pero no tiene ni la más remota idea de lo que son los tratamientos, las medicinas y las tecnologías para crecer y curar las enfermedades sociales contemporáneas. Totalmente, fue un informe conceptual, sin grandes cifras, sin conceptos básicos. Se dedicó 3 minutos solamente al tema de la inseguridad, de la economía, solamente 3 minutos. No se habló, ni 30 segundos de temas medioambientales que son indispensables para los próximos proyectos, entre los que están el Tren Maya y también la refinería de Dos Bocas. ¿Qué pasa entonces con lo que nos espera si en 9 meses están sucediendo todas estas discordias, todos estos retrasos y sobre todo también esta incertidumbre? Porque lo que viene adelante puede pintar peor de lo que está sucediendo Claro las que cosas sí. ahora. Mira, permíteme decirte rapidísimo Sí. que comparto que Andrés haya aumentado el salario mínimo. Eso lo comparto. Lo hubiera hecho de alguna manera. A mí no me gusta que haya un salario mínimo tan diferenciado, porque en la frontera al 100, ¿y por qué en la sierra de Oaxaca al 16? ¿Por qué en las zonas más pobres al 16? Pero de todos modos es un avance. Pero según economistas importantísimos en el mundo, la teoría y sobre todo el esquema de regresar a una posición importante no es subir el salario mínimo, sino es generar mejores y mayores Mira, empleos. de todos modos el salario mínimo te quitó un tabú, no se desató la inflación. Se decía que no podía subir el salario mínimo sin que está. Eso a mí me parece que está bien. Me parece que está bien la política de austeridad, no a machetazos. No al troche y moche como lo está haciendo, pero en términos generales acabar con privilegios, con excesos, también me parece bien. Me parece bien que defiende el Tratado de Libre Comercio, ahora que declaró muerto el neoliberalismo, va por el instrumento más clásico del neoliberalismo y lo ha defendido a dientes y uñas. Pero está bien que defienda que haya equilibrio fiscal, neoliberal. Son estos que dicen que enterraron el neoliberalismo, pero pues, son más neoliberales en muchas cosas, pero son correctas porque necesitamos bien para la economía. ¿Qué está mal? La seguridad. Le pregunto a la gente de la Condesa, a lo de la Colonia del Valle, a la gente de Coatzacoalcos, a la gente de Guanajuato, si están mejor en seguridad. No están mejor. Y tienen 9 meses gobernando. Les pregunto a la gente si sienten el apoyo en su salario, en su bolsa, de lo que ganan ellos, no de las dádivas. Porque la gente no quiere dádivas, la gente quiere ganarse su dinero. No están mejor en la economía. Y le pregunto a la gente si siente mejor en la democracia y en las libertades, cuando todos los días Salomón se acosa a quienes pensamos distinto. Este país es plural, diverso, y la tolerancia debería ser nuestro distintivo, y en el de Andrés no lo es. Entonces, hay cosas muy delicadas para el país, hay cosas que ha hecho bien, sin ningún problema. ¿Cuál es el principal error de Andrés? Según yo, no convoca a nadie que no piense como él a sacar el país adelante. Él ya pasó la elección. Pero no será una estrategia. Él sacó 1/3 de los votos del electorado. 2/3 no votaron por él. Y por los senadores y diputados, menos. Y no convoca a nadie. Esta visión de que él es el tren, la locomotora del tren, y todos los demás tenemos que ir exactamente, sin discutir con nadie, por el camino para sacar al país, es un absoluto error. Es de soberbia, es de mesianismo, es de alguien que considera que no necesita a nadie más, cuando más es 1/3 del país. Necesitamos convocarnos todos
porque los problemas nos acosan a todos. Y nosotros, si nos convocara, estaríamos dispuestos, pero creo que es lo que menos le interesa, hacernos, convocarnos. Él cree que es como el ratoncito borracho, ya se dio cuenta que no es lo mismo ser borracho que cantinero, ya sabe que no es lo mismo estar criticando que gobernar, pero no quiere convocar a nadie. Dice, échame a Tommy Jerry y échame al otro, yo solito puedo con todos. Eso está de la fregada. Totalmente. Tiene que convocar a la unidad nacional. Directamente con lo que dice Guadalupe Salomón, ¿tú consideras, porque es importante hacer una reflexión, una autocrítica sobre esto que está diciendo concretamente sobre la parte de la seguridad y la economía, qué es lo que se tiene que hacer y uniéndonos más allá de servidores públicos como mexicanos, como partes fundamentales de esta sociedad, como mexicanos, lo que se tiene que hacer para congregar esa unión y sacar adelante un país que sí, más allá de lo que dices, sí tiene muchas carencias y mucho trabajo que hacer, sobre todo en los próximos 5 años y cachito que quedan todavía de esta administración? Bueno, primero, antes que nada, Max, yo quiero decir Y aquí a Naranjo, de regreso a lo que dice Guadalupe, sí, claro. Naranjo y a Madero, que se serenen. Apenas llevamos 9 meses. Esperen, va a haber resultados. Ya se aplicaron la política de austeridad y la política de ahorro. Teníamos... ¿En dónde están esos como 145,000 millones de pesos? propuestas de que el ahorro iba a ser 200,000 millones de pesos. Y son Dijo 145. Y hoy 500,000. vamos 500. con 145,000 millones. 500,000, ¿Sabes no. cuánto nos dejaron de pasivos, de deuda, desde el 2002 hasta la fecha? Digo, esta administración, nos dejaron 175,000 millones, casi el ahorro. Llevamos un 76% aproximadamente de recuperar los ahorros. Ahí vamos, pero ahí va. Se está aplicando esta política de ahorro y la política de austeridad, que es una cuestión de principios y de ética. Y hay que diferenciar entre lo que es la austeridad y lo que es el ahorro. La austeridad se ha aplicado ya en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados. Nosotros nos quitamos, ya lo sabe Madero, con mucho dolor de algunos, pero nos quitamos aproximadamente 2.500 millones de pesos en ahorro de la política de austeridad que tuvimos aquí en este periodo. Y lo mismo está haciendo el gobierno federal. Efectivamente, hay temas que tienen que caminar. Reconocemos que el problema de la inseguridad tiene todavía sus problemitas. Tiene sus problemas, problemotas, pero no generadas por el gobierno, porque eso es lo que se quiere considerar. En el gobierno de Felipe Calderón se agarró como el avispero, sin saber tener plan, se pusieron el traje del ejército y anduvieron caminando queriendo acabar con lo que fue la violencia. Salomón, y pero- hubo muchos muertos, es un panteón el país que tenemos que buscar, recuperar a los 43 desaparecidos en Ayotzinapa, que tenemos que descubrir qué pasó con todos los que han desaparecido en el país, y ahí va. Ya la política, Claro. y también tenemos que decirlo, efectivamente es un problema grave, muy grave, que estaba hasta en los tuétanos, el problema de la corrupción por la inseguridad. La colusión entre los grupos criminales con los que gobernaban y la policía. Por eso es un tema que tiene que empezar a trabajarse. Y yo agradezco mucho a todos los grupos parlamentarios que nos dimos una oportunidad para poder crear la Guardia Nacional. Déjeme darle la palabra al senador porque nos quedan 30 segundos, senador Madero, 30 segundos para una conclusión. Mira, a mí lo que sí me tiene muy sorprendido es su capacidad de engaño, es el maestro del engaño y de la seducción, porque justo lo que no es lo que presume ser, ¿verdad? O sea, él dice que es de izquierda, no tiene nada de izquierda, no está tocando los factores de la producción, no está tocando a los empresarios, la desigualdad no se combate repartiendo dinero, sino con una reforma fiscal fuerte, progresiva, y eso le da miedo. No es demócrata, es muy autoritario, es centralista, acapara, no incluye a nadie, no genera capacidades, y cree todo en su persona como si fuera un enviado de Dios, y eso me preocupa mucho. Tiene una visión nostálgica, es estatista. Creo que el modelo más parecido es un Echeverría moderno. Eso Correcto. es lo que creo que estamos viviendo y me da mucha tristeza porque México tiene un potencial enorme,
pero no tenemos ahorita políticas públicas para salir adelante. Correcto. Muchísimas gracias, senador. Gracias, Guadalupe. Gracias, Salomón. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos. Nos vemos mañana en punto de las 9 de la noche en otra mesa de análisis político.